empecemos. Ahora sí está grabando. Bueno, damos inicio al curso, a la última sesión en línea del curso de Administración de los Recursos Humanos de las fichas 23, 2392, 396, 2392, 398, 2392, 399, 2392, 401 del 7, de conferencia programada para hoy 7 de septiembre del 2021. Durante pues el día de hoy vamos a tener la siguiente agenda. Primero que todo el saludo, vamos a ver la nómina, que es la nómina, que es la liquidación y las orientaciones finales para el proceso de certificación que ustedes deben adelantar. Finalmente vamos a desarrollar, voy a explicar el desarrollo de las evidencias, una evidencia bastante sencilla. Es indicarles que pues el programa de formación es de 4 semanas que corresponden a 40 horas. La fecha de inicio fue el 19 de agosto y finalizamos el próximo 14 de septiembre del 2021. Sin embargo, pues la fecha de entrega de las evidencias es el 13 de septiembre del 2021 hasta mediodía a las 11:59 am. Entonces el próximo lunes 13 de septiembre vamos a entregar todas las evidencias o se va a cerrar, mejor dicho, la plataforma y no podrán cargar evidencias para iniciar un proceso que se llama de cierre, en donde pues a través del sistema de información se califican algunos resultados, se califican los resultados de aprendizaje y se constata los aprendices que aprobaron el curso de formación y inician la certificación. Entonces es importante que tengan en cuenta esta fecha, insisto nuevamente porque muchos profes que yo no alcancé, no, la verdad, si yo quisiera colaborarles, pero si ustedes pues digamos no los presentan dentro de los términos establecidos, no hay mayor cosa que yo pueda hacer, pueda colaborar, así tenga toda la disponibilidad porque la plataforma cierra y ya ahí no tengo control sobre la plataforma. Es que, teniendo esto claro, vamos con el saludo. Pues desearles que pues esta es la última conferencia web, agradecerle a cada uno de ustedes por participar activamente durante el proceso de formación. Fueron 4 semanas en las cuales estamos pues compartiendo y pues estamos aprendiendo en un ambiente virtual no convencional como lo son los ambientes virtuales de formación. Aquí pues esto es un proceso totalmente diferente a las clases magistrales con las que muchos de ustedes han venido desarrollando. Aquí pues es un proceso de autoformación en donde el instructor pues se encarga de dar unas orientaciones para que el aprendiz, quien es el gestor de su conocimiento, desarrolle y realice todo ese proceso de gestión y apropiación del conocimiento. Es de desearles muchos éxitos en sus quehaceres. Ha sido una experiencia totalmente enriquecedora con ustedes. Cada curso pues me deja una enseñanza. Aprendí algunos de sus experiencias en las empresas, desde que pues me comentaban en las diferentes sesiones, en las diferentes chats y pues en el foro me comentaban y he aprendido muchos de ustedes y ustedes espero que pues hayan aprendido y logren aplicar este programa de formación, este curso de formación corto complementaria, el cual es muy útil no solamente para el campo laboral, sino para nuestra vida cotidiana y diaria. Pues cuando hablamos de la nómina, nosotros usualmente creemos que la nómina es el pago, ¿sí? El pago que se le hace al colaborador, que le hace la empresa al colaborador por la contraprestación de un servicio. Sin embargo, pues para poder realizar ese pago, se debe adelantar todo un proceso. No es solamente el pago, el desprendible que le entregan a muchos de ustedes que trabajan o y que firman. Ese no es la nómina. La nómina consiste en un proceso mediante el cual el empleador calcula el valor a pagar a sus colaboradores, incluyendo los respectivos ingresos, las deducciones que haya al lugar o descuentos y pagos a terceros, en este caso si hay un crédito de libranza, si hay un embargo, si el juez ordenó que pues
se le pagará la cuota alimentaria. Entonces, esos descuentos pues van en el desprendible. Pues todos aquellos movimientos que se incluyen o que incurre una empresa al contratar a una persona por medio de un contrato laboral. Entonces no es el documento que usualmente todos conocemos detrás de ese documento, porque finalmente lo que se presenta, el producto de la nómina, es el documento donde se relacionan todos los elementos devengados menos las deducciones. Ese es el producto de la nómina. Pero para poder hacer la nómina se requiere de todo un proceso previamente, en el cual incluye el cálculo de las horas extras, el cálculo de la retención en la fuente, si hay lugar, en el cálculo de las deducciones como aporte a seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales, en el caso que lo asume, cuando lo asume, el riesgo laboral es que lo asume el empleador, ICBF, bueno, los parafiscales, cuando haya lugar, y pues el impuesto a la solidaridad pensional. Entonces, dependiendo pues del monto que se devenga. Entonces, cuando hablamos de la nómina, estamos hablando de tres elementos que son muy importantes en el proceso de la liquidación de la nómina. Entonces, tenemos el primer proceso, el devengado o las deducciones, el devengado, perdón, o los ingresos. Luego tenemos las deducciones, que son todos los descuentos, y las apropiaciones, como los parafiscales. Entonces, esos son los elementos de la nómina que se deben tener en cuenta en el proceso de la nómina. Regálame un segundo. Entonces, en el devengado, ¿qué tenemos? Todo lo que constituye salario. Entonces, tanto el salario básico como las comisiones, las horas extras, los recargos nocturnos, como tal como lo vemos aquí, los festivos, dominicales, comisiones por ventas, auxilio de transporte cuando se tiene ese derecho. Es todo lo que constituye salario y todo lo que el trabajador percibe o ingresa por la prestación de su servicio. Que un reajuste salarial, eso se tiene todo en cuenta en el devengado. ¿A qué corresponden las deducciones? Las deducciones corresponden a los aportes que hay que hacer a salud, de la seguridad social, a salud, a la pensión, asumidos por quién, por los colaboradores o los empleados, a los créditos de libranza si se tienen, a los embargos judiciales, cuando un juez decreta mediante una orden o una sentencia que se debe descontar algún valor, al fondo de solidaridad pensional, que es el 1%, a la retención de la fuente cuando es el caso, y cualquier descuento autorizado por el empleado. Aquí yo quiero hacer una aclaración o algo muy importante en las deducciones, es que no se le puede descontar eh, al trabajador ninguna parte de su salario o ningún recurso, a menos que él lo haya autorizado, es decir, que él tenga conocimiento y mediante voluntad expresa haya un consentimiento, él exprese que autoriza el descuento. No puede haber descuento de manera autoritaria, como lo hacen algunas empresas, bueno, en Colombia no sucede, que de manera autoritaria le descuenten al colaborador por alguna causa o motivo. Entonces, ese tipo de descuentos sin la autorización de un empleado no se pueden realizar, van en contra de los principios y garantías que el ordenamiento jurídico le da a los colaboradores o empleados. Finalmente tenemos las apropiaciones, las cuales son asumidas por la empresa u organización, cual tenemos la salud y la pensión, los riesgos laborales, los aportes parafiscales y algunas prestaciones sociales. Eh, Como vamos a ver aquí, los elementos de la nómina, en el documento o el desprendible que pago, que llaman, va pues, lo primero que vamos a encontrar en ese documento es el encabezamiento, en el cual encontramos información como nombre del empleador, o sea, volvamos al caso del ingeniero Daniel Pérez, número de documento de identidad,
El periodo de pago, recordemos que pues en Colombia eso está reglamentado, que son pagos iguales y en periodos iguales. Entonces, hablamos pagos de 30 días o de 15 días, dependiendo, o pagos semanales, dependiendo pues cómo se acorde o se establezca, mejor dicho, en el contrato laboral. Tenemos a posterior a ello un esquema central donde está el nombre y apellido de cada uno de los empleados, los días laborados, los valores devengados, las deducciones, el neto pagado, la firma con documento de identidad de los mismos, aportes a parafiscal y apropiación de la prestación de las prestaciones sociales. En la parte final encontramos excepciones para observaciones si el empleado pues tiene alguna observación o el mismo colaborador sobre alguna novedad, por ejemplo una licencia, entonces se registran, ahí se pueden hacer esas observaciones. El total del valor de vengado, que corresponde pues a las sumas que el empleador paga al empleado, o sea, ingreso, todo lo que constituye salario y que se reconoce como un ingreso para el empleado. Las deducciones que corresponden, pues digamos, a los dineros que se le descuentan a los empleados. Esto guardan una particularidad, que son voluntarios o son fijados por la ley. Es decir, que el empleador de manera autoritaria no puede descontarle a sus colaboradores. Si lo hace, pues estará violentando los derechos y deberes, como lo explicaba hace un momento. El valor neto que corresponde a la diferencia del total de vengado menos el total de las deducciones. Pues nos da el valor neto a pagar, que es lo que finalmente recibe el colaborador cuando se liquida su respectiva nómina. Entonces, cuando hablamos del devengado, recordemos que son tres elementos: el devengado, las deducciones y los aportes y las apropiaciones. Entonces, en el devengado, lo primero que constituimos, vemos el salario. Entonces, el salario es una remuneración que paga el empleado por la contraprestación de un servicio en un periodo de tiempo determinado, quincenal, mensual, semanal, perdón. Entonces, todo ese que constituye el auxilio de transporte, pues el dinero que pues debe pagar también el empleado cuando pues el colaborador devenga menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como lo digamos en la sesión pasada, y que viva a más de 1 kilómetro de distancia a la redonda. Es decir, que si un colaborador se gana un salario mínimo y vive a menos de 1 kilómetro, inicialmente no tendría derecho al auxilio de transporte, aunque pues muchas empresas reconocen este auxilio. La generalidad es quien devenga menos de 2 salarios mínimos. Es la restricción de distancia, casi no se tiene en cuenta, pero puede suceder. Tenemos las horas extras y los recargos. Las horas extras es el valor adicional que se le debe pagar al colaborador por dedicar tiempo adicional, dedicar tiempo de su, valga la redundancia, de su tiempo libre o al tiempo inicialmente pactado en jornadas diurnas, nocturnas, festivos y dominicales. Es decir, que cuando pues una vez el colaborador ha cumplido su horario, pues y la empresa requiere de sus servicios por un tiempo adicional, pues hay unos recargos y unas horas extras que se deben cancelar de acuerdo con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Además que tenemos las comisiones, son aquellos valores que se les reconocen pues al colaborador por cumplir ciertos compromisos, ciertas metas, ciertas condiciones, como lo vemos ahí. Por ejemplo, por vender cierta cantidad de productos, ¿sí? O por cumplir la meta, y una vez cumplida la meta, pues la comisión se incrementará. Pues hay diferentes formas de calcular estas comisiones. Los viáticos, que son valores que pues el empleador
le reconoce al colaborador para desarrollar sus funciones. Entonces, los viáticos es cuando, por ejemplo, un colaborador requiere desplazarse de una ciudad a otra ciudad. Entonces tiene que reconocerle y sus gastos. Sus gastos. ¿Cuáles gastos? Los gastos de transporte, gastos de menaje o de manutención, los gastos de alojamiento se deben reconocer. ¿Listo? Entonces el empleador debe reconocer estos gastos. También tenemos como devengado los gastos de representación. Entonces, todos los conceptos que sean pagados, o sea, que constituyen ingreso por el colaborador, se reconocen como devengados. Las deducciones, pues, corresponden a lo que le resta o sí, básicamente a lo que se resta o lo que el empleado debe descontar de aquel total del total de vengado. Entonces nos dice aquí, una vez determinado el valor que un trabajador ha ganado en una quincena, en un mes o una semana, como salario, comisiones, horas extras, recargos nocturnos, festivos dominicales, se procede a restar los conceptos que el empleado debe pagar. En este caso, entonces, ¿qué conceptos debe pagar? Los que autoriza la ley y los que mediante una orden judicial o una sentencia se compromete a pagar el, o ordena, mejor dicho, no porque se compromete, sino que ordena el fallador, pues, a que se descuente. Y tenemos otras deducciones, que es cuando el colaborador autoriza de manera expresa, es decir, que hay consentimiento de realizar esa deducción. Por ejemplo, cuando se afilia a un sindicato. Cuando el trabajador se afilia a un sindicato, él debe pagar una cuota sindical, o cuando se afilia a una cooperativa, debe pagar una cuota como aporte a la cooperativa. Estas cuotas generalmente no, si a la generalidad es que no se puede descontar ningún valor, pero sin embargo, pues el colaborador cuando se afilia, ya hay unas proformas y pues él las firma autorizando que se le haga el descuento y la nómina. Pues, ¿qué tipos de deducciones tenemos? Deducciones legales, deducciones judiciales y deducciones voluntarias. Dentro de las deducciones legales tenemos los aportes a la salud. El aporte a la salud corresponde al 12.5% del total de vengado y está distribuido de la siguiente manera. El 8.5% de ese 12.5 está a cargo del empleador. O sea, de ese 12.5 el empleador va a pagar el 8.5, mientras que el colaborador o empleado va a pagar solamente el 4%, para llegar a ese 12% que establece la ley. Entonces, repito nuevamente, hay tres formas de deducción. Entonces, las deducciones de tipo legal, las deducciones de tipo voluntario y las deducciones mediante una orden de un juez, como por ejemplo un padre irresponsable o bueno, una madre irresponsable no paga la cuota alimentaria y por descuento, pues le descuentan de la nómina por derecho, como comúnmente llamamos. Entonces tenemos también en los aportes dentro de las legales, los aportes a la pensión. A la pensión, que corresponde al 16% pagadero, de la siguiente manera. El 12% lo va a pagar el empleador y el 4% el colaborador o empleado. ¿De qué valor? ¿Cuál es el salario base? ¿Cuál es la base de cotización? El total de vengado. Entonces, del total de vengado se debe deducir o descontar la liquidación. Dentro de la liquidación se debe descontar los aportes a la pensión. Ya hemos visto aportes a salud, que corresponde al 4 y al 8.5, y aportes a la pensión al 4 y al 8.5, correspondientes al
empleado y al empleador respectivamente. ¿Listo? Entonces tenemos 16% de pensión y 12.5% de salud. Y tenemos el Fondo de Solidaridad Pensional, que es para colaboradores que devenguen más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Quien devenga más de 4 salarios mínimos mensuales vigentes deberá pagar este fondo de solidaridad pensional, el cual la empresa lo descontará como agente retenedor de ese fondo. ¿Qué otro tipo de deducciones tenemos? Unas deducciones voluntarias, como por ejemplo las cuotas sindicales. Aquellos trabajadores o colaboradores que desean ser sindicalizados o pertenecen al sindicato deben pagar una cuota sindical por estar afiliados. Pues, al momento de estar afiliados, ellos deben pagar una cuota sindical. Sin embargo, pues esta cuota sindical debe ser autorizada, como la vemos aquí, siempre que mide la autorización del empleado. Es decir, que el empleado debe autorizar ese descuento. Profe, pero es que nunca nos han autorizado. Lo que pasa es que cuando ustedes firman su afiliación al sindicato, automáticamente se autoriza. Ellos ya vienen los formatos diseñados para que solamente ustedes firmen, solamente el empleado firme y autorice ese descuento. ¿Listo? Tenemos otro que son los embargos judiciales. Estos son cuando una autoridad judicial, pues laboral o juez penal, mediante una sentencia, obligue al empleador descontar de la nómina para que estos sean consignados en la cuenta del juzgado o en la cuenta que el juez haya ordenado. ¿Sí? Entonces, en un embargo, un juez autoriza un descuento. Vemos que para que haya un descuento tiene que haber se puede dar el descuento en la nómina por 3 condiciones: los descuentos voluntarios, los descuentos de ley y los descuentos por una sentencia o pues un fallo judicial. Entonces, el embargo es, por ejemplo, cuando Pepito Pérez acude al banco XYZ, ese banco XYZ le presta a Pepito Pérez el valor de 50 millones. Pepito Pérez, muy juicioso, empezó a pagar, pero se colgó en unas cuotas. El banco XYZ inició un proceso ejecutivo y el juez ordena el mandamiento de pago y embarga a Pepito Pérez. Entonces el juez ordena que parte del pago del salario sea consignado en una cuenta que él ha ordenado para pagarle al banco XYZ la obligación de Pepito Pérez. Tenemos las libranzas. Las libranzas son créditos que otorgan entidades financieras mediante un convenio. Este convenio permite que la empresa logre descontar de la nómina a su colaborador la cuota. ¿Sí? En este caso, que entonces, pues vamos al caso. Pepito Pérez acude a la entidad financiera XYZ. XYZ tiene un convenio con la empresa donde labora Pepito Pérez. Entonces, el convenio es que la empresa XYZ le va a prestar a Pepito Pérez a una mejor tasa, a un mejor plazo, a unas mejores condiciones, con la condición de la que la empresa donde trabaja Pepito Pérez descuente de su nómina y pague ese valor a la empresa XYZ. Entonces, esa es la figura que opera en el libranzas. Entonces, expliquémosla aquí más detalladamente. Hagamos de cuenta que este es Pepito Pérez. Este es
el banco y esta es la empresa. Entonces, Pepito Pérez acude al banco a que le preste cierta cantidad, cierto monto, digamos 5 millones. El banco le presta a Pepito Pérez los 5 millones. Cuando la empresa le va a pagar a Pepito Pérez su salario, le descuenta el valor de la cuota y lo transfiere al banco. Esos son las libranzas o los créditos de libranza. Entonces, y ocurre de esa manera. Entonces, ¿qué beneficios trae? Pues beneficios pues con mejoras de tasa, mejores en los plazos, una serie de beneficios para tanto para la empresa como para el colaborador. ¿Qué otra deducción? Y esta es una deducción de tipo legal, que es la retención en la fuente. Cuando, una, cuando un empleador, un empleado, digamos, gane cierto monto, se le debe descontar el valor de la retención en la fuente por ingresos laborales. Eso también se le descuenta y la empresa pues los consigna a la respectiva. Tenemos los aportes para fiscales. Estos son pagos obligatorios que deben realizar los empleadores a entidades como SENA, CAL de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, por cada empleado. No todas las empresas hacen el 100% de los aportes. Se deben cumplir ciertos requisitos de carácter tributario. La última reforma tributaria, pues, digamos, exoneró a la gran parte de las empresas de aportar y en colaborar de aportar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. Tenemos también los aportes para fiscales, pues, que cuál es el ingreso básico de cotización, es el salario que recibe la persona como contraprestación de sus servicios, sin incluir auxilio de transporte ni lo que se considere como no salarial. ¿Sí? Este pago corresponde al 9% distribuido de la siguiente manera. El 4% corresponde a la caja de compensación familiar, el 3% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 2% al Servicio Nacional de Aprendizaje, la entidad donde ustedes se encuentran actualmente pues, realizando el curso de formación. Nosotros funcionamos en gran medida por los aportes para fiscales. Tenemos los riesgos laborales. La empresa debe afiliar al empleado al sistema de riesgos laborales con el objetivo de cumplir. ¿Cuál es el objetivo de los riesgos laborales? Cubrir ciertos riesgos y enfermedades laborales que el empleado pueda sufrir como consecuencia de sus funciones o de sus labores ejecutadas. Entonces, para ello hay unas cotizaciones y unos tipos de riesgo. Tenemos riesgo mínimo, riesgo tipo 1, perdón, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Y dependiendo pues de la empresa, asimismo se cotiza. La regla general es que todo el mundo cotice sobre el valor inicial. Sin embargo, pues dependiendo de la empresa, asimismo se va a cotizar. Hay empresas que pues por su gestión en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, pues pagan un valor mínimo. Sin embargo, pues hay otras empresas que pues su deficiente su gestión, deben pagar un valor máximo. Aunque, como vuelvo y lo repito, la generalidad es que todos paguen el valor inicial, pero no. Si la empresa, digamos, logra mitigar riesgos, logra mitigar las enfermedades laborales que puedan surtir como consecuencia de su ejercicio, del ejercicio de la empresa, entonces puede que se le reconozca que deba de pagar un valor mínimo. Hasta ahí, pues, todo lo que tiene que ver con la liquidación de la nómina o con la nómina. Pues no sé si alguno tenga pregunta hasta el momento. Eso es un tema bastante sencillo. Listo, aquí alguien me alzó la mano. Blanca.
¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe, tengo dos preguntas. Usted hablaba algo de los viáticos. Digamos, los viáticos no son constantes, sino digamos cada 3 o 4. Cuando son constantes se tienen en cuenta, porque muchas veces los viáticos los mandan por allá cada 3, 4 meses. ¿Eso se tiene en cuenta para la nómina? ¿Cómo así? No te estoy Sí, entendiendo. lo que pasa es que no muchas veces, no, o sea, no en muchas ocasiones los viáticos son constantes cada mes, sino digamos mandan al empleado cada 6 meses, cada 4 meses. Esos también se incluyen dentro de la nómina si no sean continuos, los Mm, viáticos. si se pagan este mes, deben incluirse como devengados. Entonces, ¿cuánto Porque dice que devengó? sí, porque se dice que todo lo que sea continuo se debe reportar en una nómina, pero como digamos usted Ah, hablaba de pero los viáticos. vea, pero vale, hay que hacer una distinción y es qué elementos constituyen salario y qué elementos no constituyen salario. Entonces, todo lo que sea de manera constante y continua y que tenga que ver con la naturaleza de la labor del colaborador constituye salario, ¿sí? Pero Sí. algo que no es constante, que es de manera esporádica, no constituye salario, ¿sí? Eso nos dice el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 20 algo, 29 creo que es, no recuerdo exactamente. Y nos dice lo que constituye salario y que no constituye salario, ¿sí? Y eso es para temas de liquidación de algunas prestaciones. Pero como estamos hablando de la nómina, si usted le pagan hoy, digamos, este mes le pagaron unos viáticos, debe ir en el desprendible de pago sus respectivos viáticos. Muchas empresas pues no lo incluyen, se los dan como un recibo de pago adicional, pero lo ideal, y no es que esté mal, lo ideal es que se incluya dentro de la nómina, ¿sí? Ok. Mi ¿Sí? otra pregunta, profesor, otra pregunta. Digamos, hay en la cuestión, digamos, en hotelería que por lo general ingresan propinas. ¿Esas propinas deben de ser tenidos en cuenta en la nómina o esas se pagan por aparte a los empleados? Entonces, deben contenerse en cuenta en la nómina, ¿sí? Porque es un ingreso que tiene el colaborador. Pero es que eso depende como, digamos, de si lo hacen diario, porque hay veces que lo hacen diario. Yo conozco, digamos, sobre todo los restaurantes que las propinas sea, abren, pagan diario, o sea, abren en las propinas y las dan diarias. Hay otros que lo hacen semanales y hay otros que lo hacen pues quincenal. Pero lo ideal es que estén incluidas en la nómina. Pero si no están incluidas en la nómina, pues como lo hacen diario, pues no se va a incluir dentro del desprendible que le van a entregar a usted. Pero si digamos que lo hacen quincenal, cada vez que le incluyen cada vez que paguen o cada vez que liquiden la nómina, pues debería estar porque constituye un ingreso y como tal se debe pues reconocer en el desprendible, ¿vale? Ok, gracias. Sin embargo, pues es que yo no sé si me pregunta si eso constituye salario eh, o no constituye salario. Esa es la pregunta. Entonces, es que no sé si me estás preguntando si las propinas constituyen salario. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, porque es que me duele la siguiente. Sé que, digamos, en la parte de hotelería, los huéspedes, digamos, o sea, hace un cierre, por lo general, lo hacen mensual. Entonces, todo lo que, digamos, obsequió o dio el huésped, eso se va sumando y a final de mes, digamos, se divide para todos los empleados. Entonces, mi pregunta era si eso tendría que ingresar dentro de la nómina, porque pues decían en una época que eso no ingresaba porque pues eso ya era parte por cuestión voluntaria del huésped y eso ya ingresaba pues por otro lado y no se tenía en cuenta en la nómina, pero pues, había otras dudas de que sí se tenía en cuenta, entonces pues no sé Bueno, realmente. bueno, es que aquí tengo,
voy a hacer una claridad. La nómina es diferente al reconocimiento del salario. Vamos a leer aquí, pues, a leer aquí. Leyes. El artículo 113. Código, si es que no estoy mal, el Código Sustantivo del Trabajo. Eh, pagos que 128. Entonces, no constituyen salario las sumas que ocasionalmente o por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones, ramificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas, lo que recibe en dinero en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gasto de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Entonces, ¿qué podemos decir? Que, digamos, en este caso, como las propinas son liberales, no constituyen salario, ¿sí? Pero en la nómina sí se pueden incluir, ¿sí? Entonces, en la nómina lo van a incluir, pero como salario no se va a incluir el salario. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Sí, entonces no constituye factor salarial. Listo. No sé qué otra pregunta tengan. Las propinas, 131. Mira, las propinas que recibe el trabajador, 131 es más claro. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario. No pueden pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo que éste reciba. ¿Listo? Sí, Entonces señor, gracias. no constituye salario. Aquí, ¿dónde estamos acá? Dame un segundo que alguien me escribió. Daniela. Profe, yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, en mi empresa, las comisiones nos las entregan normalmente consignadas a una tarjeta que tiene la tienda. Pues cada local comercial tiene una tarjeta débito para su caja menor, por decirlo de esa manera, sus gastos internos, mantenimiento, elementos de aseo, etcétera. Ahí nos consignan lo que son las comisiones, nos las liquidan con un Excel del área de contabilidad, pero nunca nos aparecen en la nómina. Al momento de nosotros retirarnos, ese no sería un ingreso por el cual pues Claro, nos podrían, no, es que no, es cierto, no entraría. cuando ustedes van a liquidar esas comisiones y son pagos reiterados, constituyen salario. Y al momento de liquidarle Mm, sus cesantías, su prima de servicio, deben tenerse en cuenta. Muchas empresas, pues, por ahorrarse costos, eh, incluyen hacen ese tipo de prácticas. Algunos, por ejemplo, tienen un salario y le dan una prima o una comisión de rodamiento a algunos vendedores, pues para reducirse los gastos, pero si legalmente uno entra, pues, eso digamos que si realmente pues la liquidación suya, digamos, y si usted va cuando la liquiden o cuando la despidan, va donde un abogado, el abogado le dice, bueno, podemos pegar estas comisiones que se pagaron de manera constante y continuada. Ahí lo vemos nuevamente en los factores que constituyen salario. Ah, listo, profe, entiendo. Y sin Muchas embargo, pues gracias. lo que pasa es que Entiendo. no, lo que pasa es que las empresas, pues, para poder cerrar costos, hacen esto.
Sí, profe, porque es que yo no recuerdo en estos años que en alguna colilla de pago me aparecieran las comisiones, nunca. Siempre era así, consignadas o de juntar, por ejemplo, el efectivo del día o el efectivo de la semana, pues se liquidaban por recibos de caja y se enviaban soportes, más nunca nos aparecieron en colillas de pago. Sí. Ah, bueno. Sí, no, eso tienen que... eh, ¿listo? Entonces, Listo, profe, muchas gracias. 127, artículo 127, alimentos integrantes. Mire, elementos integrantes de salario. Constituye salario no solo la remuneración fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, cualquiera que sea su forma, cualquiera la forma o dominación que se adopte, como primas, bonificaciones habituales, ¿sí? Entonces, si la bonificación se vuelve habitual, es un factor salarial y se tiene en cuenta para el tema de liquidaciones, ¿sí? Entonces, aquí claramente lo dice el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Lo que sucede es que muchas empresas acuden pues, a estas prácticas para ahorrarse costos en temas de prestaciones sociales, ¿sí? Pero sin embargo, pues, por ejemplo, en el SENA hubo un tiempo que reconocieron una prima un año, pararon, luego reconocieron otro año, pararon, le reconocieron otro año, y a partir del tercer año ya no lo volvieron a reconocer porque ya constituía una bonificación habitual. Entonces, si es habitual, constituye salario, ¿vale? Es Sí, que señor, de hecho son quincenales. Los cortes para cumplimiento de metas son quincenales, no mensuales. O sea, hay meta de como quincenales, cumplimiento ¿vale? quincenal de Como, presupuesto. como Sí, la forma señor. como haya pactado la forma de pago en el contrato laboral, ¿vale? Eso sí es Perfecto, como, muchas gracias. vuelvo y lo repito, yo le hablo desde lo que debe ser de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. En la realidad Sí, suceden señor. otras muchas cosas muy diferentes y pues para eso pues está nosotros pues lograr defendernos, en este caso acudir a una oficina del trabajo. Lo que pasa es que eso a veces es muy complicado porque el tema es que estamos jugando con nuestro trabajo y pues conseguir trabajo no es nada fácil. Sí, así es. Entonces a veces uno tolera ciertos comportamientos que no son muy acordes Ajá. a lo estipulado pues, en la ley, ¿vale? Sí, señor. Sí. Y bueno, básicamente es eso. Entonces, vamos con las orientaciones finales. Vamos a cargar el documento de identidad. Entonces, este documento se debe escanear por ambos lados, preferiblemente en formato PDF 100% legible, por favor. Bueno, en este caso, en este curso, ninguno, gracias a Dios, me han enviado esas escaneadas negras que no ven ninguna, apenas ve los nombres ahí medio, ni ve los números. Entonces, eh, requisito cargar documento de identidad escaneado por ambos lados al 150% o por lo menos al 100%, que sea totalmente legible. Y para el caso de los permisos pues, de los ciudadanos venezolanos que residen en Colombia, pues se requiere que estén vigentes. Aunque bueno, pueden también no estar vigentes de acuerdo con el último fallo de la Corte Constitucional. Entonces, el certificado, el permiso de especial de permanencia, más conocido como PEPS. Más que PEPS. Eh, si cédulas de ciudadanía, pues que por favor, si usted es ciudadano, por ejemplo, ecuatoriano, pero tiene cédula de ciudadanía colombiana, escanea la cédula ciudadanía colombiana o la cédula extranjería. No aceptamos cédulas de ciudadanía de otros países porque pues el SENA aplica solamente a los que están en territorio nacional. Entonces, no podemos certificar aprendices
de otras nacionalidades, a menos que pues previamente esté autorizado o tenga su cédula de extranjería o cédula de ciudadanía colombiano, y en el caso de los ciudadanos venezolanos el permiso especial de permanencia. ¿Qué otra cosa? Entonces, una vez a ustedes el 14 sale un listado donde dice estudiantes que aprobaron el curso e inician su certificación, deben esperar alrededor de 30 días. ¿Esperamos cuántos días? 30. ¿Listo? Entonces, 30 días. ¿Listo? Esperamos alrededor de 30 días para poder descargar nuestro certificado de que realizamos y aprobamos el programa de formación. Entonces, ¿dónde vamos a descargar ese certificado? Ahí en el material de formación, en la plataforma aparece. Sin embargo, vamos a hacerlo aquí. Entonces, escribimos en Google certificado SENA. ¿Sí? Le damos clic en la primera. Y lo hacemos aquí. En este caso, lo voy a hacer con mi cédula de ciudadanía. 1, 110, 454, 592. Y aquí no aparece. Entonces voy a descargar de los últimos que yo he hecho. El 30, el 31 de agosto. Entonces aquí descargo. ...30 de agosto. ¿Listo? Aquí tenemos. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro certificado que el señor Carlos Andrés. Ahí nos aparece y vamos a descargar nuestro certificado. Listo. Aquí un certificado. Listo. Listo, ya terminamos con el certificado. Deben esperar 30 días para que nos aprueben el curso. Yo voy a enviar el último día, envío el listado. Generalmente lo envío en las horas de la tarde, cuando termine todo el proceso de cierre. El último día para cargar las evidencias es el 13 hasta las 11:59, y ya iniciamos un proceso que se llama hacer reformación en la plataforma. Y la verdad, yo quisiera colaborarles, pero una vez cierre la plataforma, esto no me deja ya habilitarles ni nada. Tengo que iniciar el proceso de cierre por más que yo quisiera. Entonces el 14 se cierra ya definitivamente la plataforma y pues se emite el listado de los aprendices que aprobaron. Es importante, el 13 de septiembre hasta las mediodía va a estar habilitada la plataforma. ¿Vale? Listo. Las evidencias que vamos a desarrollar son prueba de conocimientos aplicando los elementos principales de la nómina, el mapa mental, elementos de la nómina y el envío del documento de identidad. ¿Cómo vamos a descargar las evidencias? Pues básicamente yo sé que la gran mayoría lo saben realizar. Voy a entrar a territorio, voy a ingresar y voy a ingresar a la evidencia. Voy a darle en este. Entonces voy a entrar a edición. Voy a dar vista como aprendiz. ¿Me habilitaron? Sí. Listo, estoy viéndolo como aprendiz. Entonces voy a contenido del curso. Contenido del curso. Doy clic en proyecto. Actividad 4. Evidencias. Pues aquí me aparece la A4
A4 EB1, prueba de conocimientos, le doy que ver evaluación y presento mi evaluación. Ojo con esto porque esta evaluación tiene varias secciones. Entonces, aquí tenemos la primera sección que corresponde a 8 preguntas, y esto equivale al 40%. Y tenemos adicionalmente otra sección de una relación, que van a relacionar, vamos a clasificar los riesgos, que corresponde a esta sección al 30%, y tenemos otra recepción que corresponde a otro 30%, que aquí nos indica cómo vamos a calcular algunas horas extras. Listo, entonces deben leer el material de formación. Nuevamente voy a evidencia. Entonces vamos a hacer el mapa mental. Aquí podemos descargar la guía de elaboración del mapa mental. Aquí es muy sencillo elaborar un mapa mental. Por favor, no vayan a enviarme mapas conceptuales. Bueno, aunque yo los admito, porque pues, no soy tan exigente frente a esta evidencia, por temas de tiempo, porque pues, las devuelvo y en qué momento pueden corregir. Entonces, básicamente aquí están las instrucciones y aquí vemos un ejemplo. Entonces, el mapa mental, la idea central siempre es el foco de atención de la evidencia y tiene unos anillos. Entonces, cada anillo de esos elementos de la nómina, y los anillos serían los 3 elementos que nosotros vimos. ¿Cuáles son? Devengados, deducidos y apropiaciones. Va otro anillo, entonces, ¿cuál es del devengado? Tal, tal, tal. De los deducidos, tal y tal y tales. De las apropiaciones, tal, tal y tal. Listo. Eso es un mapa mental muy sencillo. Este es un mapa mental elevado hecho a mano alzada, no hay ningún problema. Entonces, el mapa mental lo vamos a hacer, vamos a otras, le damos al clic y dice, los mapas mentales para el desarrollo de esta evidencia lo invito a realizar un estudio de los elementos que integran la liquidación de la nómina en las organizaciones para que posteriormente elabore un mapa mental con cada uno de los elementos. Es una evidencia bastante sencilla. Una vez ustedes hacen su mapa mental, le dan aquí en ver evidencia. Profe, ¿cómo cargo la evidencia? Muchos aún me siguen preguntando, no hay ningún problema. Yo con el mayor de los gustos les explico. Esperamos y aquí nos debe salir adjuntar documento. Listo. Y vamos a cargar también nuestro documento, envío documento de identidad. Le damos clic en ver evidencia y enviamos nuestro documento de identidad. Entonces le doy que adjuntar archivo y busco mi documento de identidad. Y le doy, cuando una vez cargue, me verifico que aquí aparezca adjuntado, le doy contestar. Profe, envío mi documento de identidad, bueno, como ustedes deseen escribir. Listo, esto es todo, mis estimados aprendices. No sé si tengan dudas e inquietudes. Estimados aprendices. Profe, mientras tanto, yo le hago otra pregunta. Después de que acabe este de recursos humanos, ¿hay algún otro que uno pueda hacer en el SENA de lo mismo relacionado? O sea, de recursos Sí, humanos claro. 2 o algo. Hay ¿Y uno cómo que lo se llama, buscaría? hay uno que se llama, aquí todos los por Sena Sofía, voy a explicar, y los invito a seguir continuando sus procesos de formación Sena Sofía. Me perdonarán, pero yo soy poco de ingresar www.senasofía, sino busco en Google Sena Sofía. Y le doy aquí cursos cortos. Entonces, hay un curso que se llama Seguridad Social. Es muy bueno, lo recomiendo. Tiene que ver también con nómina y es el reconocimiento de la seguridad social. Hay otro que es ética en lo laboral y en lo personal. Ese, yo lo dicto a veces, aplicación de la ética en lo laboral y en lo personal.
Aprendiz digital, buenas prácticas agrícolas, no veo. Competencias de seguridad, no, esas competencias. O lo pueden buscar también en seguridad social. Ve, aplicación no lo veo así a la mano. Pueden hacer que también va muy de la mano en ética, en lo laboral, en lo personal. Y hay otro, pero ese sí también pueden ingresar, es por territorio. En territorio también tenemos la oferta. Aquí va a salir. Y tenemos la oferta. Salir por territorio. Hay que aceptar. Y tenemos ingresos. Aquí. Cursos cortos. Aquí. Entonces buscamos gestión organizacional, administración de recursos humanos, ética en lo laboral y en lo personal, gestión del talento humano, un encuentro con la ética en el contexto laboral e individual. Y no he ofertado el de seguridad social. El Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia, se llama así. Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. Este curso lo pueden realizar, pues el que quiera, el que tenga. Puede realizar ética en lo laboral y en lo personal, básicamente. ¿Alguien tiene otra pregunta? Los invito también a seguirse formando, a aprovechar esta oportunidad que nos da el SENA. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No, profesor, muchas gracias por todo, pues, su conocimiento, aportarnos. No, agradecerles a ustedes la paciencia que me han tenido. Yo sé que pues, aprender en estos ambientes virtuales no es nada fácil, porque pues, muchos, me incluyo, estábamos acostumbrados a los ambientes convencionales, a la clase magistral, y pues la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y con ello pues todos los sistemas de información y el sistema de educación. Entonces, gracias por la oportunidad que me han brindado, por ser su instructor, por acompañarlos. Listo, no, Yanis, tranquila. Aquí estamos todos para aprender. Agradezco, me despido de ustedes de una gran experiencia. Siempre he dicho que pues los cursos cortos, pues digamos que como uno no tiene la oportunidad de conocer a los aprendices como en las tecnologías o en un curso de titulada. Pero sin embargo he aprendido de ustedes, he aprendido prácticas de las que realizan la empresa, porque muchas veces uno habla desde la academia y pues y cada día van saliendo unas prácticas que pues, uno desconoce. Entonces, vale, y gracias, infinitas gracias. Me despido deseándole muchos éxitos. Hasta luego, mis estimados aprendices. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, vale. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego, gracias, profe.